Bien, Diría, ¿no? Dale, tranquilo. Para que no nos Dale, olvidemos. Seba, dale. bien. Falta Miriam, ¿qué pasó? Miriam. Por ahora no apareció, pero bueno, cuando aparezca le damos el ingreso. Bueno, entonces, teniendo en cuenta un poco de lo que hablamos, yo diría que empecemos hablando ya hablamos un poco de Infierno Grande, seguramente vamos a volver, pero ¿por qué no hablamos un poquito de felicidad? ¿Sí? Sí. Felicidad es un cuento. ¿Se acuerdan lo que yo les dije de Caperucita y el Lobo? Que Caperucita era buena porque dijeron que era buena y el lobo era feroz porque dijeron que era feroz. Bueno, en Felicidad hay una nena que la ponen como lobo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? La del Sí. 415, la de la habitación 415. Claro, claro. ¿Sí? Ah, Entonces, sí. esa nena uno ya no la ve como Caperucita, la ve más como a lo feroz. Ujú. Es el antagonista, es el que interfiere el quiero. Ujú. ¿Sí? Y nosotros somos inducidos a pegarnos a la protagonista y a tomar distancia de ese lobo. ¿Nosotros a quién queremos que le vaya bien? A la protagonista. A la narradora, al protagonista, que Ah, ¿sí? ujú. Cuento, me gustaría que ustedes cuenten en claves de narrador cómo ven esa narradora, qué particularidades le ven, un poco como personaje también, desde ya, porque es un poco artificioso hacer todas estas separaciones. Las estamos haciendo porque nos interesa escribir. Pero bueno, cuenten ustedes qué ven en esa narradora y armamos ahí una charla donde hablemos de felicidad en función de la narradora. Hable quien quiera. Que es un claro primera persona. Sí. Y que quiere pintar sobre todo, fundamentalmente, el momento que vive. Y que eso la lleva a hacer un cuento muy dinámico, que es muy breve, pero que le permite tirar como digamos, como instantáneas de lo que está pasando. Y eso es muy serio porque termina trágicamente para la chica del 415 y ella lo confunde, por lo menos lo interpreta, que no es confusión, lo interpreta y lo expone como la felicidad que significa para el bebé de ella. Claro. Claro, ahí estoy de acuerdo, sí, sí. Sin tener en cuenta el drama que es para la pobre chica. Para la madre con la que estuvo hablando. Claro, exacto, para la madre de la nena. Claro. Está en presente. Está en presente. El presente logra eso, ¿verdad? Yo sostengo que el presente lo logra. ¿Ustedes están de acuerdo? Y el presente le da una aquí y ahora que es como, que es muy fuerte. Digamos que lo induce. Casi como mayor intensidad da, ¿no? Me parece. Para mí, sí, dale, termina, Álvaro. A mí me parece, y esto me parece que funciona igual en la poesía, que el presente genera la posibilidad de la empatía, es decir, casi que uno lo invita al lector a decir, bueno, vivamos esto que estoy viviendo. Cuando algo pasó, bueno, pasó, digamos, es decir, me estás contando una historia. Me parece que la intensidad se logra mucho más con el presente, como principio genérico, no digo que sea la única posibilidad. A mí el relato en tiempo presente, la narración en tiempo presente me genera una sensación de mantenimiento, de estiramiento del suspenso, que no es tal con el pasado, porque el pasado simplemente me da me da cronicidad. Pasa esto, luego pasa lo otro, lo cual no es malo ni es bueno, simplemente creo que es un matiz en el que el suspenso se mantiene y de esa manera nos compromete un poco más como lectores. Sin duda. Pero ese cuento, en pasado, con esa narradora, ¿podría haber terminado
igual? A ver, no lo pensé yo. En pasado con esa narradora. Claro, porque ella está expresando su felicidad en el momento en que está ocurriendo. Esa expresión de felicidad que ella nos transmite es fuerte porque la está transmitiendo en el momento en que le está pasando. Yo no sé cómo sería transmitida en pasado. Probablemente puede decir que se sintió feliz, pero no tiene la misma potencia que dicho así en presente, ¿no? No, y además, con una perspectiva pasado el tiempo, probablemente no esté orgullosa de haber... De lo que ella sintió en ese momento. Claro. 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 Recapacite y diga, bueno, no debí sentir esto en ese momento. Tiene que dar explicación. Termina con tengo... No. Y a su... Paso un aviso cholulo. En algún momento estábamos con Seba, con Alejandra Laurencich, y me dice, le digo a Alejandra, no podés haber escrito ese cuento, eso es una cosa de loco. Y me dice Alejandra, te cuento cómo fue, pero ni se te ocurra contarme el backstage. Le digo, Claro, sería una cosa espantosa, sería un asesinato, así que no, de ninguna manera. Bueno, se reía y al final no me lo contó, yo no dejé que me lo contara. Sí. Ufa, y ahora no nos Se enteramos pierde la nada. magia. Y ahora no lo sabemos. ¿Y para qué nos contás entonces, Álvaro? Vamos Para que sepas que sos cholulo, pero me puedo contener. Ah, genial. Eso es. Claro, no quería perder la magia él. Ese tipo de situaciones, que el un narrador impacto primero... no me escucho. Perdón, María. Sí. Perdón. Yo la hubiera dejado que me lo cuente, viste qué diferente que somos. No se te escucha, María. A ver, espera. Sí, Ahora sí. ahora no. Cuando dijiste espera, eso sí se te... Se cortó Ahora sí, ahí estás. Siempre hay un problema con el audio. Pensaba que el impacto emocional que produce el presente, porque el narrador lo está viviendo, y esa cuestión vital que se produce en ese momento, es decir, hace que uno se vea mucho más comprometido con el texto que en un raconto, ¿no? Que ahí la cuestión pasional se puede desplegar con la intensidad propia de una pasión, no con algo que lo amortigua, que lo suaviza inclusive, y que me parece que esa es la función del tiempo. No sé quién hablaba acá del presente y del pasado, me parece que cómo se introduce el tiempo en la narración es fundamental, porque eso hace que lo pasional se morigere o no, aflore con toda la intensidad. Es el cuento del taxi, ¿no? Sí, claro. Ok. El cuento de Probablemente, felicidad. probablemente no hubiera puesto ese final, o hubiera puesto el final con algún tipo de escudo, de justificativo. Ojo, en ese momento yo estaba tan mal que me puse contenta, pero no crean que yo soy así. Yo no ando visitando hospitales y averiguando qué nenes se murieron para ponerme contenta, ¿eh? Ojo. No, es que en otro tiempo sería otro cuento. Exacto. Si fuera en pasado sería otra historia. Seguramente, claro. Porque esa solo tiene sentido en presente, es un instante. Además termina todavía sin saber qué va a pasar con el hijo está sin diagnóstico al final del cuento. Claro, Claro. claro. Empieza y termina con un presente muy fuerte. Empieza diciendo, le indico al taxista a dónde voy. Y termina diciendo, tengo ganas de cantar. Es decir, son dos presentes muy fuertes. Sí, por lo que se para la desarrolló, circunstancia. ¿no? Primero en el inicio de cómo presentar el cuento, y segundo en el final, que es como no puede ocultar
lo que quiere, lo que está Lo que sintiendo. siente. Exacto, exacto. Sí, Porque se claro, siente pero en- aparte, Pureza y cero de hipocresía el relato, Claro, ¿no? Porque como dice Claro. Sebastián, para nada. tampoco le importa quedar mal con lo que siente en el No. relato. ¿No? Claro. Y eso Se es muy desnuda. duro, Estás mostrando es hipocresía, porque en el impulso. sentirse feliz porque la peladita murió y no va a ser más no va a gritar más, no va a hacer ruido. Es terrible, es Por espantoso. supuesto. Hay algo claro, pero es esa cosa del momento límite. Claro, en el contexto Que del momento cuando uno está en el límite, es como reírse en un velorio, qué sé yo, esas cosas que pasan. No, pero En el momento más, límite uno reacciona, dispara para cualquier lado la cabeza. es difícil imaginarse algo más vulnerable que una bebita, además por una cuestión social, digamos, cultural, que sea mujer, que una bebita agonizando y con dolor. Sí. Y una madre poniéndose contenta, no porque se le terminó el dolor a la nena encima, ni siquiera es por una cuestión mística, teológica, de creencias, dejó de sufrir. Se pone contenta por una cuestión coyuntural propia, Egoísmo. Y vos fíjate en qué estado está ella, que ya no puede escuchar ni los gritos, ni los llantos, ni el dolor de la habitación, no sé si es la 415, ya no me acuerdo. 415, sí. O sea, vos fíjate a qué punto a veces la situación de dolor, de estrés, de angustia y de permanencia en esa situación hace que tus sensaciones sean primarias, absolutamente primarias y vitales. Sí. O sea, que todo pase por una noche que tenés que instintivo. dormir bien, porque no te molesta el ruido, no por lo que te está pasando en realidad. Creo que es hasta una situación de supervivencia. Creo que es de la más lisa y llana supervivencia. Claro, Pero- por eso digo, es el pero- borde, el límite. O sea, son esos momentos que vos no sabés a dónde estás, ni por qué, y estás cansado, y crees que todo pase rápido. Claro. Sí, 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 sí. Y que tu hijo esté bien, como en este caso. O sea, todo por una noche de dormir con el nene tranquila. Sí. Claro, y esa falta de empatía, Profundamente bien intencionada, profundamente maternal, todo eso también está. Sí, claro, Claro, como el límite te pone en la ausencia absoluta de la empatía. Es decir, ya ni Eso siquiera digo, importa lo que le pase Sí, eso a la es. madre, y a la niña que murió, y a la madre de esa niña que murió, no importa. pero además ella no es que dice que se pone contenta, ella canta de felicidad. Claro, ya algo extremo. Sí, es una aquí y ahora, Porque se queda en lo instintivo, claro, puro presente. instintivo, claro, claro, y eso tiene que estar en presente, eso Claro. me parece que ese es el punto, ¿no? Pero La también utilización del presente como para una potenciar el aquí y ahora. Sí. contradicción es la contradicción entre una cuestión amorosa y una cuestión muy sádica, como hay una confluencia en un mismo momento, en un mismo instante, de esas dos posturas, eminentemente amorosa, pero a la vez terriblemente agresiva, ¿no? Es decir, muestra lo contradictorio de la condición humana. pero es el animal herido. Sí, es el límite. Para mí es el límite de la supervivencia. Extraordinario el cuento. Cuando vos fijate que en el cuento de la abuela, a la abuela le pasa lo mismo al final. No me quiero adelantar. Sí, no, Pero está bien, ahí podemos pasar si no quieren, si ya, digamos, lo que me interesa para cerrar es que en primera y en presente este cuento tiene
un montón de golazos, digamos, que se hubiera hecho muy difícil con otro narrador o con el mismo narrador. Claro, con otro narrador no parece que nada, claro. Sí, sí. A mí me hace acordar mucho a una situación parecida en La Rayuela, cuando a la protagonista se le muere Rocamadour de fiebre, el hijo. O sea, la situación es bastante similar. Yo ahora, un compromiso personal que voy a asumir, voy a volver a ese capítulo, porque ese capítulo está narrado con narrador omnisciente, tercera persona. Entonces ahora voy a ver qué cosa me deja este cuento respecto de lo otro, o lo otro respecto de este, para establecer una especie, no sé si de comparación, pero mínimamente de ver qué ingredientes me agrega en cuanto a compromiso como lector. Justo se me ocurrió eso cuando lo leí, ¿no? Pero ahí lo cuenta Olivera, ¿no? Claro, lo cuenta Olivera, ¿no es? Tenés razón, sí. Pero no sé, pregunto porque no me acuerdo. Si no, es que yo justo iba a decir eso, el que está contando es Olivera, no claro. es el bueno. Porque ella ni se da cuenta de que se le muere el bebé, una cosa así, era terrible. Es terrible. La muerte de Rocamadour es terrible. Wow. Como la película Trainspotting, ¿la vieron? ¿Cuál de ellas? Trainspotting, la primera. La primera, cuando se muere el bebé, sí. Claro. Sí, me acuerdo. Sí. Terrible. Pero no es lo mismo igual. Me llevó ahí porque me impactaron de la misma manera. Bueno, entonces, ¿entienden por qué para hablar de narrador este cuento a mí me pareció importante verlo? Uno piensa, cuando escribe, cómo posicionarse. Yo, por ejemplo, les digo, a mí me está pasando últimamente que cuando yo cuento algo en una escena, ustedes habrán visto que cuando yo pongo las cosas de Facebook, por ahí son como historias que abarcan mucho tiempo y terminan en un presente, pero si yo pongo algo en una escena, yo tiendo a escribirlo directamente en presente y en primera. Y después, en todo caso, hago el cambio a tercera y o a pasado. Pero yo, algo que he notado que cuando yo me quiero poner en un momento, yo ya empiezo en primera y en presente. Después, en todo caso, lo corregiré. Pero es como que yo he encontrado un narrador que se ajusta mucho a lo que quiero contar cuando yo quiero contar algo que sucede en un tiempo determinado, ¿sí? No algo que sucede una cosa en 1975, otra en 1987, otra en 1996, otra en 2005 y ahora yo le pongo un moño, que eso también lo hago mucho. No, me quedé pensando, vos sabés que yo tengo todo un rollo con eso del narrador, porque en poesía se usa, todo el mundo escribe en primera persona. Sí. Y a veces pienso que debe ser yo escribo en tercera. La urgencia de, bueno, no, sí, no digo que es... Pero sí, hay mucho en tercera también, cuando hablas de ella o de él o de... Claro, no, pero esa cosa Sí, urgente, ese hiperrealismo... Pero los poetas abusamos... Vino, me violó. Ese Sí, tipo... los poetas, me parece que abusamos de la primera en poesía. Digo abusamos porque termina siendo una cosa intimista, personalista y en muchos casos hasta egoísta. Pero es muy representativo de esta época, Álvaro, eso me parece. Sí, no, totalmente, pero digo, es una cosa que termina siendo muy pupista, digo, muy de ombligo, y termina inclusive muchas veces desmereciendo el texto. Lo que pasa es que creo lo que veíamos en este cuento, hay cosas, por ejemplo, yo los versos antineoliberales, que medio lo terminé, no puede estar en tercera, tiene que ser la mujer la que narra. Pero por ejemplo, con Los ojos de Darwin me pasó que tuve mucho conflicto con un poema que es donde habla Darwin, que yo quería ponerlo en tercera, pero no, tenía que ser la voz de él, y les digo que lo escribí de las dos formas y me parecía, qué sé yo,
ese está en primera. Me generó mucho conflicto eso, porque digo, ¿quién soy yo para ponerle voz a Darwin? Me parece como re soberbio. No, el autor. El autor no es soberbia, no, el autor decide. Yo creo que el autor tiene toda la potestad de hacer lo que sí, para escribir de la manera... Sí, lo dejé en primera porque era como tenía que estar su voz. Claro, perfecto, pero eso no es que seas quién soy yo. No, vos sos la autora, vos sos Dios en el momento de escribir la obra, y suena soberbio, por supuesto, pero vos sos la autora. Sí creo, y coincido plenamente con Álvaro, de que hay una abundancia de... Estamos hablando de poesía, en definitiva, es la cuestión. Hay una abundancia de autorreferencialidad que no es necesaria. Pero ese realismo, ¿viste? De ahí vine en el colectivo, me tocó, me violó, sufrí, me bajo, tomé un café, ese tipo de poesía. Pero yo creo que que hay algo en el enfoque que va más allá del uso de la primera. Entonces, hay algo que es ombliguista, que seguiría siendo ombliguista, creo yo, en tercera, y hay algo que no es ombliguista, que no se vuelve ombliguista por estar en primera. De todo, ¡ay, me gustó! Estamos hablando de como un diagrama de Venn, ¿no? Que hay como una parte. Pero digamos que el ombliguismo se va a la primera directo y hay mucho ombliguismo, pero se puede hacer un trabajo donde no haya ombliguismo y quede la primera. Y la gente que va a hacer algo ombliguista, creo que se va a notar que es ombliguista aunque lo haga en tercera. Me parece. Yo creo eso. Ahora nosotros como grupo tenemos algo muy positivo en este sentido, que escribimos mucha poesía social. Y eso ya creo que está fuera de la primera, la poesía social. O sea, somos más nosotros. Nosotros, claro, sí. Nosotros. Pero también hay un yo en la poesía social que no es ombliguista, que es un yo abierto, no es un yo encapsulado. Claro, claro. Sí. Me parece que coinciden, pero no siempre, y que hay puntos en los cuales se puede usar un yo sin ser ombliguista o una tercera siendo ombliguista. Es difícil porque me parece a mí que es una época del yo esta. O sea, digamos que históricamente estamos atravesados por eso, ¿no? Sí, pero... digo por la fragmentación, sí, porque es muy difícil. Es una época del yo que viene después de la dictadura militar y se encarnó en los 90. Bueno, claro, esa cosa neoliberal. Felicidad, que es un cuento en primera, y es un cuento ombliguista. De todos modos es un ombliguismo bienvenido, porque es un ombliguismo que nos pone a nosotros en conflicto. ¿Sí? O sea que hay algo de la transmisión que no es ombliguista, ¿se entiende? No, porque sí, claro, sí. Pero justamente porque lo que se pone, porque esa primera persona no lo dice, pero pone de manifiesto su carácter digamos, de poco, digamos, de estar de egoísta. Lo pone, es lo que enuncia el cuento. El cuento va hacia ese lugar. O sea, no lo justifica, dice, estos somos. Claro. Me parece, ¿no? Claro. Nos lleva a un punto en el cual todos la entendemos. Y sí. Bueno, os digo, la mayoría, nadie, o muy pocos, terminan el cuento diciendo, qué hija de puta, esta tipa, pero ¿quién se cree que es? Así que bueno. Pero bueno, es difícil de encontrar, hablando del ombliguismo, ya que estamos, no lo tenía pensado, no es que esto... Esa es otra clase, el ombliguismo. Esa es una clase claro, esa es la próxima clase del ombliguismo. El yo-yo. Yo tengo los poemas del ego, tengo 11 poemas del ego, que habla del ombliguismo. Bien. Propio y de lo demás.
¿Qué quieren decir de un hombre bueno es difícil de encontrar o quieren que yo diga algo antes? Como quieran. Dale, decí algo. Te escuchamos. Bueno. Sos el profesor hoy. No voy a hablar del narrador porque de eso van a hablar ustedes, ¿sí? Un hombre bueno es difícil de encontrar, tiene una contextualización que no está de más darla, que es un cuento de una escritora del sudeste de Estados Unidos, ese cuarto que está sobre el Atlántico y México, que es la zona que se llama Cinturón Bíblico. Es la zona esclavista, la del Ku Klux Klan, la de las iglesias evangélicas, y hay muchos escritores del Cinturón Bíblico que justamente lo que muestran son una serie de disfuncionalidades de la personalidad a partir de que le han machacado con la religión permanentemente, donde hay un montón de textos muy interesantes de muchos autores distintos que reflejan eso. Yo el otro día, en una charla que tuve con Estela, le hablé del Camino del Tabaco, que es una novela muy interesante, donde hay un tipo que se está muriendo de hambre, se le está muriendo de hambre la familia, y él es un vago. Él podría trabajar y darles de comer, pero él no tiene ganas de trabajar, él tiene ganas de quedarse tirado en la reposera. Pero él dice, si Dios... Es un Macri sin... Es un Macri sin guita. Hay antecedentes de Macris. Si Dios quiso que yo trabajara, bueno, sería otra cosa, pero se ve que Dios quiere que mi familia se muera de hambre, porque si no me daría voluntad para trabajar. Y yo no soy quien para ir en contra de lo que Dios decide para mí. Tiene una hija con labio leporino, que hace años que la está por llevar al pueblo para que la operen, y como no tiene ganas ni plata, dice, bueno, ¿será que Dios quiere que mi hija tenga el labio leporino? Otra explicación no la encuentro. Trump, cualquiera. Que se muera lo que tiene que morir. Pero ¿sabés la cantidad de gente que hay así? Totalmente, pensaba en eso. Y no tiene que ver con la religión. No. Es vaguismo. Vaguismo puro. Es una parte de la literatura estadounidense que vale la pena, por distintas razones, donde están John Steinbeck, William Faulkner, Erskine Caldwell, Flannery O'Connor. También hay otros que son como de otros lugares, pero que siguen con eso, porque de algún modo también el del nadador, John Cheever, sigue esa tradición, la sigue Carson McCullers. Entonces, bueno, aunque sean de otras zonas, también están como fijados en eso, ¿sí? Entonces, este cuento también toma esto de la religión como una cosa mega que nos abarca todo el tiempo y que nos tenemos que dejar llevar, o es la contradicción de si me dejo llevar o no. Y el personaje de la abuela, a mí me parece que es una persona con vocación manipuladora, pero sin talento manipulador. O sea, es una persona que está todo el tiempo tratando de manipular, que hagan lo que ella quiere, de venderles las cosas distintas para que la gente haga lo que ella quiere, pero la verdad es que fracasa 1000 veces, menos al final. cuando lo hace cambiar de rumbo, de camino. Anticipa el riesgo. Claro. Lo anticipa de un modo que además aparece como desmesurado en el texto. Para mí, por lo menos, apareció como desmesurado. O sea, ellos estaban en Georgia, se iban a Florida, el tipo se había escapado no sé dónde, pero eran miles de kilómetros, creo que era en California, y decían que se había ido en dirección de Utah, o sea que encima hacia el norte. Claro. Es como si estuvieran diciendo ahora que se está incendiando un campo en Noruega y que yo entonces no quiero ir a la panadería que está acá a la vuelta porque tengo miedo de que me atropelle un camión de bomberos de los que están yendo para apagar el fuego en Noruega. Resulta ser que salgo y me atropella un camión de bomberos que estaba yendo a Noruega. Porque es el universo, porque vos lo atrajiste con tu mente. Es la ley de atracción.
Claro. Ahora, a mí lo que me pareció, hay mucho para analizar, pero se habla de esto es difícil encontrar un hombre bueno, de los grises, pero de los grises profundos. Porque vos fijate que el tipo de donde se paran a comer, que hablaba de lo difícil que es encontrar era un re maltratador, era un maltratador absoluto. Bueno. Y yo digo además, cómo el paternalismo, el machismo está ostensible en este poema, porque vos fijate que la mujer, la esposa no tiene voz. Sí, es una cosa así, inerme. Madre, para nada. La abuela, que es la protagonista principal, es una manipuladora hinchapelota, que se termina dirigiendo incluso a la familia hacia el fin. Exacto. Y la otra que, bueno, no sé, una alta, rubia, no sé qué, como la pintan, así tipo Lili. Es una pobre mujer manipulada y maltratada por el tipo ese con la panza salida, que se cree buen tipo, ¿no? Te pone todos esos puntos, además, más allá del desenlace. Puedo decir una cosa, a mí me parece que todos los personajes tienen un sesgo de miserabilidad allí. Sí, por eso te digo que te destacan los grises. El hijo... El hijo de ella, excepto los niños por ahí que tienen otra cosa, me parece que los adultos son todos adultos con características verdaderamente. Pero a mí lo que más me interesa es que nos hables del rol del narrador. Del punto de vista del narrador ahí. Sí, lo dejemos al profe. Fíjense que Red Sammy tiene hasta en el cartel, nada igual a Red Sammy, pero quien hace todo es la esposa. Sí, tal cual. Vamos a empezar con el narrador porque tenemos 3 minutos, pero se nos va a interrumpir, ¿sí? El narrador de este... Nos volvés a conectar. ¿Ustedes qué tipo de narrador ven que tiene el cuento? Ay, no me acuerdo, ¿verdad? Está fuera, es un narrador que no está adentro del cuento, no es uno de los personajes, ni es siquiera alguien que vive ahí y que los vio, o sea, es externo al cuento, pero yo, lo que pasa es que yo sé, no quiero decir, porque yo ya lo sé, entonces bueno, que vean los demás. A mí me parece un narrador más tradicional, más de algún modo, aunque no relata todos los detalles, más omnisciente. Si bien no relata los estados de ánimo de la mujer, de la abuela, no entra en los estados de ánimo, en los pensamientos y demás. De la abuela sí. La abuela, de la abuela sí, pero de la abuela no. Sí. Él sabe lo que piensa la abuela. En gran parte del cuento, la interioridad de la abuela, ¿eh? Sí, bueno, de la abuela sí, por eso más omnisciente, más tradicional, más me parece. Incluso decía que la abuela se había vestido de un modo porque tenía miedo que... Sí. Hay cosas que se me perdieron, pero sí. Es un narrador que es interno de la abuela en tercera, o eso parece. ¿Sí? En realidad, sin querer adelantar demasiado porque se va a cortar, es más, eso parece que es, digamos. Pero básicamente interesante. Está contando... Cuando cuenta un pensamiento, un deseo, un dato del pasado, una intención escénica, son de la abuela. En tercera, no está matizado ni por el lenguaje de la abuela, ni por la emocionalidad. La emocionalidad está contada, pero no está instalada en el texto como en Felicidad, que sí. Ahora, esa abuela... Sí, decime, Estela. No, pero en los diálogos, pero como es un cuento... Con mucho diálogo, a través del diálogo vemos, ahí sí aparece la emocionalidad, no en la voz del narrador, pero sí en la voz de la abuela, como en los diálogos. Exacto, porque acordate que el narrador es el que le habla al lector, y los personajes se hablan entre sí. Si el lector le habla
Si el personaje le habla al lector, hay un problema en el texto. Claro. Entonces, quien da información al lector es el narrador. Y ese narrador no da información de la interioridad de ningún personaje. Después los personajes se expresan solos en el diálogo, cuando hablan entre sí. Pero la única interioridad que uno conoce en el cuento desde el inicio hasta el final es el de la abuela. Con lo cual uno podría decir